que más bien favorezca la adecuada gestión interna. También mencionaba don Hugo que una de las ventajas es que aparte de que la administración, el estilo que le había dado a la empresa era de ser responsable y abierto, él también agradecía que el sindicato también había estado realmente apegado a sus principios en términos de que realmente era un sindicato para buscar la ayuda y favorecer a los trabajadores. Claro, cuando un sindicato no responde a intereses políticos partidarios, sino a la esencia, de la razón de ser de un sindicato, ¿no? Claro, claro, es exactamente lo mismo que con las empresas. Cuando una empresa no responde a su razón de ser, de sostenerse en el tiempo, se vuelve un elemento incluso contra los mismos accionistas de la empresa, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que, por ejemplo, cosas como tener diálogo permanente, tener reuniones periódicas, por ejemplo, algo muy concreto, tener reuniones periódicas una vez por semana, una vez cada 15 días, entre representantes de los trabajadores, con la gerencia. Si no hay sindicato, la recomendación es que el supervisor directo, el supervisor de primera línea, por ejemplo, se reúna con sus trabajadores una vez a la semana, 10, 15 minutos, media hora, para explicarles cómo va la operación, etc. Eso hace que se fomente la comunicación. El supervisor siempre tiene que ser la persona que esté más al tanto de cómo está la gente que le está supervisando, valga la redundancia, o dirigiendo. De tal forma que todo este tipo de cosas ayuda a disminuir las tensiones internas, y cuando vienen los problemas, que los va a haber, o las crisis, hay maneras mucho más directas a través del diálogo de enterar a la gente cómo se pueden hacer cómo se puede lidiar con este tipo de dificultades, claro. Ahora, hoy otro enfoque que me interesa que lo exploremos y que usted nos explique, cómo la responsabilidad social empresarial puede ayudar, cómo impacta en las comunidades y cómo puede transformar a las comunidades. En el caso de El Salvador, que tenemos un problema gravísimo con todo el tema de la violencia y la delincuencia, ¿puede uno llegar a pensar que cuando las empresas, si todas estuvieran en esta misma sintonía de la responsabilidad social empresarial, podrían contribuir a ayudar en ese tema de la violencia? Claro que sí, definitivamente. Bueno, el problema de la violencia yo no quiero reducirlo a algo tan simple como que pueda ser resuelto por una sola vía o un solo mecanismo. Claro. Pero definitivamente el problema de la violencia tiene que ver con procesos de inclusión social. Si nosotros tenemos una sociedad en donde la gente no tenga oportunidades de ser incluida dentro de las estructuras de la sociedad, en donde no haya equidad, en donde no haya transparencia, entonces vamos a seguir con situaciones de violencia, porque una sociedad básicamente injusta lo que genera es violencia. O sea, si yo veo que usted tiene mayores oportunidades que las que tengo yo, ¿okay?, que partimos de puntos totalmente distintos, entonces obviamente eso va a generar una situación de violencia. Las empresas pueden generar procesos de inclusión. ¿Cómo? Le doy varios ejemplos o varias ideas. Si una empresa se instala en una comunidad, digamos una empresa turística, por ejemplo, ¿qué posibilidad tiene esa empresa de comprar los servicios alrededor de esa comunidad? Alguien va a decir, bueno, pero es que los servicios no se producen porque la gente no está capacitada. Bueno, entonces usted podría diseñar mecanismos a través de alianzas público-privadas con entes gubernamentales. Usted mismo dar la capacitación para que esa gente sean sus propios proveedores y sus propios trabajadores. Que las señoras no saben cómo producir ciertos bienes, ciertos platos, por ejemplo, los paños, los jabones. Usted puede montar procesos alrededor de la comunidad para crear microempresas para que den sus servicios. Y es que entonces le genera empleo para la gente que está alrededor. Le genera empleo y procesos de inclusión social, y eso reduce la violencia. La otra opción es que usted decide importarlos de Estados Unidos o Europa, que es lo que nosotros llamamos el turismo extractivo, por decirlo de alguna manera, en donde se instala un hotel, una empresa turística, y lo que genera es pobreza alrededor, en lugar de generar progreso. Si usted tiene un supermercado, usted puede escoger importar los bienes de otro lado, los productos frescos, o generar procesos en donde usted procure que haya agricultores, aunque sea con pequeñas parcelas, que produzcan yuca, plátano, tomates, etcétera, para que usted los compre, y eso de una u otra manera también abarata sus costos, porque no es lo mismo traer un producto importado que producirlo localmente con una red de abastecimiento mucho más sólida y segura, pero eso requiere todo un proceso en el tiempo. Bueno, interesante. Vamos a otra pausa y volvemos. Bueno, entonces, para reiterar sobre el tema anterior, está claro que sí hay alguna incidencia que puede tener la responsabilidad social empresarial en las comunidades. O sea, en tanto desde usted haya ese compromiso de la inclusión, haya facilidades para que la gente se pueda incorporar a los procesos productivos,
se les enseñe. Entonces decía alianza público-privado. Claro. ¿Esto sería entonces empresa privada, gobierno, buscando mecanismos? Sí, empresa privada, gobierno, algunas organizaciones no gubernamentales que puedan facilitar los procesos. Todo este tipo de cosas favorece la inclusión social y por lo tanto disminuye la violencia. Es que usted no va a disminuir la violencia poniendo más policías, ¿verdad? Realmente usted tiene que generar procesos de inclusión social. Es una lástima, por ejemplo. Y perdón, Luis, que lo interrumpa, y no basta con decirle vamos a multiplicar o triplicar el salario a la gente, a los trabajadores. O sea, no, claro que... Porque a veces hay gente que tiende a delimitar todo esto es que el problema es bajos salarios. No, ojalá fuera eso tan fácil. Yo una vez le dije a un ejecutivo que él estaba empecinado, estaba con la idea fija de que el problema de la productividad y la motivación era los salarios. Entonces yo le decía, bueno, si eso es cierto, entonces terminemos la discusión, usted saliendo de aquí le aumenta a sus trabajadores el 10% del salario y va a ver qué es lo que pasa con la productividad. Obviamente no lo hizo, ¿verdad? Porque sabía en el fondo que eso no era así, pero es una salida muy fácil. ¿Por qué razón? Porque la salida es realmente revisar todos los sistemas de gestión de las empresas. ¿Qué es lo que ocurre? Realmente la empresa tiene un componente muy importante, y usted mismo lo dijo y yo lo reafirmo, que es comenzar desde adentro. Pero también en términos de su relación con la comunidad, y no solamente la comunidad inmediata, la comunidad puede ser el país, ¿verdad? Es cómo es que la empresa se va a relacionar con las partes interesadas, con posibles proveedores. Si una empresa es una empresa grande, ¿ok?, y tiene muchos proveedores, ¿qué es lo que pasa si esa empresa, en lugar de pagar a 30 días, paga a 90 días o paga a 120 días? ¿Cuál es el impacto económico que eso tiene? Es tremendo. Entonces yo creo que desde ese tipo de cosas, en las decisiones comerciales, se ve si una empresa actúa o no responsablemente en ese sentido. Hay proveedores, por ejemplo, en un supermercado muy grande que opera en la región, en donde han decidido quedarse con ese supermercado precisamente por las buenas políticas de pago. ¿Por qué? Porque les paga 15 días máximo. Y eso les genera una tranquilidad económica desde el punto de vista de que no tienen que estar persiguiendo a la persona del pago, persiguiendo a la persona de contabilidad, porque no deberían hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí hay un impacto hacia la comunidad, hay procesos de inclusión, donde usted siente que usted le vende a alguien un servicio, un producto, y toman provecho de usted no le dan ganas de seguir con esa persona. Entonces yo creo que aquí estamos hablando no de caridad, ni estamos hablando tampoco de filantropía, estamos hablando de un proceso de solidaridad realmente para construir una mejor sociedad. Y en eso la responsabilidad social tiene un rol importantísimo a través del sector privado y también en la conformación de alianzas público-privadas, y el gobierno también tiene su cuota de responsabilidad importante. Pero díganos, todo este compromiso no necesariamente tiene que darse en las grandes empresas, o sea, no. Puede ser en las pequeñas, medianas empresas, o sea, a todos los niveles. Puede ser a todos los niveles. Muchas veces se tiene la idea errónea de que la responsabilidad social empresarial es solamente para las grandes empresas porque requiere de grandes inversiones, pero eso no es así. Usted puede comenzar perfectamente con procesos en donde usted debe tener, si tiene empleados, por ejemplo, una pequeña empresa, una pequeña tienda o un abastecedor, etcétera, usted debe tenerlos en regla, debe pagarles lo que se requiere, debe cumplir con la ley, que es la base, pero además de eso usted puede tener, por ejemplo, pequeños procesos de reciclado, que nada cuesta, nada le cuesta, por ejemplo, a un pequeño abastecedor, por ejemplo, en disponer de los envases de aluminio y de los envases plásticos. Claro, hay que tener mecanismos de recolección también para eso, para hacer la separación de los desechos, por ejemplo, de pagar adecuadamente también a sus proveedores. Yo conozco el caso de una tienda de telas que tiene mi esposa en Costa Rica, por ejemplo, y que vende máquinas de coser, en donde, por ejemplo, ellas recogen retazos, pedazos de tela pequeños que traen clientas, los ponen en una canasta y los llevan en una asociación de mujeres en donde hacen cosas con esos retazos y ellas los venden. Que son los sobrantes. Son los sobrantes. Entonces, es algo muy pequeño, claro que sí, pero hay una enorme diferencia. Permítame contarle una anécdota en ese sentido. Estaba un papá sentado en la playa, ¿no?, con una de sus hijas, y había un montón de estrellas de mar que estaba botando el mar, y se quedaban en la playa y las estrellas de mar mueren con el sol. Y él ve a la niña agarrando una estrella de mar y botándola y tirándola. Y el papá le dice, tomándose una cerveza tranquilamente, pero hija, ¿qué estás haciendo?
si no vas a poder salvar todas las estrellas de mar. No hay ninguna diferencia en que lo hagas. La niña tomó una estrella, la agarró y la tiró al mar. Y le dijo al papá, para esa hay una diferencia. Entonces yo creo que es importante que nosotros con pequeños pasos podamos comenzar a hacer una diferencia y no abrumarnos en que tenemos que hacer grandes obras necesariamente. Ok, nos quedamos en el punto y regresamos con